Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un relato fascinante y explosivo que está sacudiendo los cimientos de la política mexicana. Se trata de un enfrentamiento épico, una batalla por el poder que enfrenta a una figura aparentemente improbable. Lili Téllez, la senadora de 57 años, contra el todopoderoso presidente de México. Pero, ¿quién es realmente Lili Téllez? ¿De dónde viene su valentía, su osadía para desafiar al hombre más poderoso del país? Y lo más importante, ¿quién detenta realmente el poder en este drama político que se desarrolla ante nuestros ojos? Su relación con el partido que la llevó al poder se fue deteriorando con el tiempo. Téllez se sintió cada vez más incómoda con las decisiones del partido, con su falta de transparencia, con su alejamiento de los principios que la habían atraído inicialmente. Comenzó a criticar públicamente las políticas del gobierno, a denunciar la corrupción y la impunidad que seguían plagando al país. Su voz disidente resonó con fuerza en la opinión pública, pero también le generó enemigos poderosos dentro de su propio partido. La tensión llegó a un punto de ruptura cuando Téllez decidió abandonar el partido y convertirse en una senadora independiente. Fue una decisión difícil, pero la consideró necesaria para mantener su integridad y su coherencia. Ahora, como senadora independiente, Lili Téllez se ha convertido en una de las voces más críticas y combativas del presidente de México. No teme enfrentarse al poder, no se amedrenta ante las amenazas y las presiones. Utiliza su plataforma en el Senado para denunciar las políticas que considera erróneas, para cuestionar las decisiones del gobierno, para defender los derechos de los ciudadanos. Su discurso es directo e incisivo, a veces incluso provocador. No se guarda nada, dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Su valentía y su determinación la han convertido en una figura polarizante. Algunos la admiran por su coraje y su honestidad. Otros la detestan por su rebeldía y su falta de disciplina. Pero nadie puede negar que Lili Téllez es una fuerza a tener en cuenta en la política mexicana. El enfrentamiento entre Lili Téllez y el presidente de México ha alcanzado niveles de tensión sin precedentes. Se trata de una batalla ideológica, una lucha por el poder, una confrontación entre dos visiones opuestas del país. El presidente, un político populista y carismático, defiende un modelo de gobierno que prioriza el bienestar social, la lucha contra la pobreza y la reivindicación de la soberanía nacional. Téllez, por su parte, representa una corriente de pensamiento más liberal y conservadora, que aboga por la libre empresa, la seguridad jurídica y la defensa de las instituciones democráticas. Los choques entre ambos han sido constantes y virulentos. Téllez ha criticado duramente la política económica del presidente, acusándolo de derrochar recursos públicos en proyectos inviables y de endeudar al país de manera irresponsable. También ha denunciado la falta de seguridad en México, la creciente violencia del crimen organizado y la incapacidad del gobierno para proteger a los ciudadanos. El presidente, por su parte, ha descalificado a Téllez, acusándola de ser una vocera de la derecha conservadora, de defender los intereses de las élites y de oponerse a los cambios que necesita el país. La ha tildado de traidora, de oportunista, de enemiga del pueblo. El punto culminante de este enfrentamiento se produjo durante un debate en el Senado sobre una reforma constitucional propuesta por el presidente. La reforma que buscaba fortalecer el poder del gobierno central y limitar la autonomía de los estados generó una fuerte controversia en la opinión pública. Téllez se opuso frontalmente a la reforma, argumentando que atentaba contra el federalismo, la división de poderes y el equilibrio institucional. Su discurso fue apasionado y contundente, lleno de argumentos sólidos y de denuncias vehementes. Logró convencer a varios senadores de otros partidos para que votaran en contra de la reforma, frustrando así los planes del presidente. La derrota en el Senado fue un duro golpe para el presidente, que vio cómo su iniciativa estrella era rechazada por el Congreso. Furioso, el presidente arremetió contra Téllez en una conferencia de prensa, acusándola de ser una saboteadora, de defender los intereses de grupos oscuros y de traicionar la voluntad popular. La amenazó con revelar información comprometedora sobre su pasado y con utilizar todo el poder del Estado para destruirla política y personalmente. Téllez, lejos de amedrentarse,
respondió al presidente con una carta pública en la que lo acusaba de autoritarismo, de abuso de poder y de intentar silenciar a la oposición. Le advirtió que no se dejaría intimidar y que seguiría luchando por sus convicciones sin importar las consecuencias. El enfrentamiento entre Lili Téllez y el presidente de México ha trascendido el ámbito político y se ha convertido en un símbolo de la lucha por el poder, la libertad de expresión y la defensa de la democracia. La valentía y la determinación de Téllez han inspirado a muchos ciudadanos que se sienten desencantados con la política tradicional y que buscan una alternativa al statu quo. Su figura ha cobrado una relevancia inesperada, convirtiéndose en una posible contendiente para la presidencia en las próximas elecciones. Su popularidad ha crecido especialmente entre los sectores más críticos con el gobierno actual. Pero su camino no será fácil. Tiene que enfrentarse a un sistema político corrupto y clientelista, a una clase política aferrada al poder, a una sociedad polarizada y dividida. Sus enemigos son poderosos y no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para destruirla. Tendrá que sortear ataques personales, campañas de desprestigio, incluso amenazas contra su integridad física y la de su familia. El precio que tendrá que pagar por su rebeldía será alto, pero ella está dispuesta a asumirlo. Está convencida de que vale la pena luchar por un México mejor, por un país más justo, más libre y más democrático. Su historia es un ejemplo de valentía y de compromiso, una inspiración para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. Pero la pregunta fundamental persiste. ¿Quién detenta realmente el poder en este drama? ¿Es el presidente con su control del aparato estatal y su carisma arrollador? ¿O es Lili Téllez con su valentía indomable y su creciente popularidad? La respuesta no es sencilla y está lejos de ser definitiva. El poder en México es un juego complejo de fuerzas, un entramado de intereses y alianzas que cambian constantemente. La batalla entre Téllez y el presidente es solo una pieza de este rompecabezas, pero una pieza clave que puede determinar el futuro político del país. Solo el tiempo dirá quién saldrá victorioso de este enfrentamiento épico. Pero lo que es seguro es que la historia de Lili Téllez, la senadora de 57 años que se atrevió a desafiar al presidente, quedará grabada en la memoria de México como un ejemplo de coraje y de rebeldía. La contienda continúa, los golpes bajos y las acusaciones cruzadas no cesan. El futuro de México pende de un hilo, y el papel que desempeñe Lili Téllez en los próximos meses será crucial. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada giro inesperado en este drama político que nos mantiene en vilo. El eco del silencio resonaba en las augustas salas del Senado mexicano. Las arañas de cristal temblaban ligeramente no por un terremoto, sino por la onda expansiva de las palabras que acababan de ser pronunciadas. La senadora Lili Téllez, conocida por su elocuencia mordaz y su postura implacable, había desatado una tormenta perfecta en el corazón del poder legislativo. La sesión dedicada a la reforma energética se había convertido en un campo de batalla ideológico con acusaciones cruzadas y debates acalorados. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Para entender la magnitud del momento es necesario conocer el contexto. Lili Téllez, una figura proveniente del mundo del periodismo, había ascendido rápidamente en la política. Su pasado como presentadora de noticias le había otorgado una presencia escénica imponente y una habilidad inigualable para conectar con el público. Sin embargo, su transición a la política no había estado exenta de controversias. Sus posturas firmes y a menudo disruptivas la habían convertido en una figura polarizante, admirada por algunos y vilipendiada por otros. La reforma energética, un tema crucial para el futuro del país, había exacerbado aún más las tensiones políticas. El gobierno, impulsado por una agenda ambiciosa, buscaba modificar las leyes existentes para fortalecer el papel del Estado en la producción y distribución de energía. La oposición, por su parte, argumentaba que estas reformas socavarían la inversión privada y frenarían el crecimiento económico. La sesión senatorial había comenzado de manera predecible con discursos técnicos y argumentos legales. Los senadores, cada uno aferrado a su posición, se enzarzaban en debates interminables,
repitiendo los mismos argumentos una y otra vez. La senadora Telles había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión, observando atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Su rostro, generalmente expresivo, se mantenía impasible como una máscara impenetrable. Algunos pensaban que estaba preparando un discurso devastador, mientras que otros creían que se había resignado a la inevitabilidad del resultado. Pero la calma era solo la antesala de la tempestad. Cuando llegó su turno de hablar, la senadora Telles se levantó de su asiento con una lentitud estudiada. Su figura esbelta y elegante se erguía imponente en el estrado. El silencio se hizo palpable en la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, expectantes. Comenzó su discurso con una voz suave, casi imperceptible. Habló sobre la importancia de la energía para el desarrollo del país, sobre la necesidad de garantizar un acceso equitativo y sostenible a este recurso vital. Sus palabras eran precisas, medidas casi conciliadoras. Algunos senadores, sorprendidos por su tono, comenzaron a relajarse pensando que tal vez había adoptado una postura más moderada. Pero la senadora Telles no tardó en revelar su verdadera intención. A medida que avanzaba en su discurso, su voz fue adquiriendo fuerza y convicción. Comenzó a criticar duramente la reforma energética propuesta por el gobierno, argumentando que era un retroceso para el país que socavaría la competitividad y la innovación. Sus argumentos eran sólidos, respaldados por datos y análisis rigurosos. Pero no se limitó a criticar la reforma en sí. También acusó al gobierno de actuar con opacidad y de manipular la información para engañar a la opinión pública. Fue entonces cuando pronunció las palabras que conmocionaron a toda la nación. Con una voz cargada de emoción, acusó directamente al presidente de la República de traición a la patria. La acusación audaz y sin precedentes resonó en la sala como un trueno. El silencio se hizo aún más profundo, más denso, más opresivo. Algunos senadores se quedaron boquiabiertos, incrédulos ante lo que acababan de escuchar. Otros comenzaron a murmurar indignados por la osadía de la senadora Telles. El presidente del Senado, visiblemente perturbado, intentó interrumpirla, pero ella lo ignoró continuando con su discurso. La senadora Telles argumentó que el presidente, al impulsar una reforma energética que beneficiaría a empresas extranjeras en detrimento de los intereses nacionales, estaba comprometiendo la soberanía del país y traicionando el juramento que había hecho al asumir el cargo. Sus palabras eran duras, implacables, pero estaban cargadas de una profunda convicción. Ella creía sinceramente que estaba defendiendo los intereses de México y que no podía permanecer en silencio ante lo que consideraba una injusticia flagrante. La reacción a su discurso fue inmediata y explosiva. En el Senado se desató un caos absoluto. Los senadores, divididos entre la admiración y la indignación, se enzarzaron en una batalla campal. Los gritos y los insultos resonaban en la sala, impidiendo cualquier intento de restablecer el orden. Afuera del Senado la noticia se propagó como un reguero de pólvora. Las redes sociales estallaron en un torbellino de comentarios y opiniones. Algunos elogiaban la valentía de la senadora Telles, considerándola una heroína que se atrevía a desafiar al poder. Otros la criticaban duramente, acusándola de irresponsable y de poner en peligro la estabilidad del país. El gobierno, por su parte, reaccionó con furia. El presidente, visiblemente enojado, condenó enérgicamente las acusaciones de la senadora Telles, calificándolas de falsas y calumniosas. Anunció que tomaría medidas legales contra ella por difamación y calumnia. La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra la senadora Telles por presuntos delitos contra el Estado. La situación política se volvió extremadamente tensa y peligrosa. Algunos temían que el país estuviera al borde de una crisis institucional. En medio de este caos, la senadora Telles se mantuvo firme en su posición. Declaró que no se retractaría de sus acusaciones y que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus actos. Afirmó que no temía al poder y que seguiría luchando por lo que creía justo. Su valentía y determinación la convirtieron en un símbolo de resistencia para muchos mexicanos que se sentían frustrados con la situación política del país. Sin embargo, su audacia también tuvo un alto costo. La senadora Telles
fue objeto de una campaña de desprestigio despiadada por parte del gobierno y sus aliados. Fue acusada de corrupción de vínculos con el crimen organizado y de traición a la patria. Su vida personal fue invadida y su reputación fue mancillada. Sufrió amenazas de muerte y ataques violentos. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme negándose a ceder ante la presión. La historia de la senadora Lili Téllez es una historia de valentía, de convicción y de resistencia. Es una historia que nos recuerda que la verdad y la justicia son valores que vale la pena defender, incluso a costa de la propia vida. Su discurso en el Senado, que dejó a todo el Congreso en silencio, marcó un antes y un después en la política mexicana. Demostró que una sola persona con la fuerza de sus palabras y la integridad de su corazón puede desafiar al poder y cambiar el curso de la historia. Pero la historia no termina ahí. Las consecuencias del discurso de la senadora Téllez se siguen sintiendo hasta el día de hoy. La reforma energética fue aprobada, pero no sin una fuerte oposición y un profundo debate público. La figura de la senadora Téllez sigue siendo controvertida, pero su valentía y su determinación han inspirado a muchos mexicanos a alzar la voz y a exigir un cambio en la política del país. La sesión del Senado donde Lili Téllez realizó su declaración impactante quedó grabada en la memoria colectiva. Las imágenes de su discurso se viralizaron en redes sociales, generando un debate nacional sobre la libertad de expresión, la corrupción y el futuro de México. Analistas políticos, periodistas y ciudadanos comunes discutieron apasionadamente sobre la veracidad de sus acusaciones y las posibles implicaciones para el país. La senadora Téllez se convirtió en un símbolo ya sea de esperanza para quienes buscan una transformación profunda o de peligro para aquellos que prefieren mantener el statu quo. El impacto en su carrera política fue innegable. A pesar de la campaña de desprestigio en su contra, su popularidad aumentó entre ciertos sectores de la población. Se convirtió en una voz influyente dentro de la oposición, articulando críticas contundentes contra las políticas del gobierno. Su discurso en el Senado la catapultó a la fama nacional e internacional, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, también enfrentó serias consecuencias legales. La investigación por presuntos delitos contra el Estado avanzó generando incertidumbre sobre su futuro político. Sus detractores buscaron desacreditarla a toda costa, utilizando todo tipo de estrategias para minar su credibilidad. A pesar de las dificultades, la senadora Téllez se mantuvo firme en su defensa, argumentando que sus acciones estaban motivadas por un profundo sentido de responsabilidad hacia el país. La sociedad mexicana, dividida por las tensiones políticas y la polarización ideológica, observó atentamente el desarrollo de los acontecimientos. El caso de Lili Téllez se convirtió en un espejo que reflejaba las contradicciones y los desafíos que enfrenta el país. La lucha entre el poder y la verdad, la justicia y la impunidad, la libertad de expresión y la censura, se hicieron más evidentes que nunca. El futuro de la senadora Téllez y el impacto de su discurso en la política mexicana son aún inciertos. Pero una cosa es segura: su valentía y su determinación han dejado una marca imborrable en la historia del país. Su historia es un recordatorio de que la voz de una sola persona puede tener un impacto significativo en el mundo, y que la lucha por la justicia y la verdad siempre vale la pena. La noche siguiente al discurso, la senadora Téllez se encontró sola en su despacho. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, creando un mosaico de colores en la oscuridad. Se sentó en su escritorio, exhausta pero tranquila. Sabía que había hecho lo correcto aunque el costo fuera alto. Tomó una pluma y un papel y comenzó a escribir. Era una carta dirigida a su hija en la que le explicaba las razones de sus actos y le transmitía su amor y su esperanza para el futuro. Al terminar de escribir, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Sabía que había cumplido con su deber y que podía dormir tranquila. Pero el descanso sería breve. Al día siguiente la batalla política continuaría, y la senadora Téllez estaría lista para enfrentarla con la misma valentía y determinación que la habían caracterizado desde el principio. Su historia, una historia de coraje y convicción, seguiría inspirando a muchos mexicanos a luchar por un país mejor.
El tiempo pasó y el legado de Lili Téllez se consolidó. Su discurso en el Senado se convirtió en un hito en la historia política de México, un ejemplo de cómo una persona puede desafiar el poder establecido y luchar por sus ideales. Aunque enfrentó la adversidad y la persecución, nunca se rindió, y su valentía inspiró a generaciones de mexicanos a alzar la voz y a exigir un cambio en la política del país. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de coraje, integridad y defensa de la justicia. Muchos años después, en una plaza pública, una joven estudiante pronunció un discurso en honor a la senadora Téllez. Sus palabras resonaron con fuerza y pasión, recordando el legado de la mujer que se atrevió a desafiar al poder y a defender sus ideales. La multitud escuchaba atentamente con los ojos llenos de esperanza. Sabían que la lucha por la justicia y la verdad nunca termina, y que cada generación debe asumir su responsabilidad para construir un país mejor. La historia de Lili Téllez era un recordatorio de que el coraje y la convicción pueden cambiar el mundo, y que la voz de una sola persona puede tener un impacto significativo en la historia. El impacto de su discurso, sin embargo, trascendió las fronteras de la política. Inspiró a artistas, escritores y cineastas a crear obras que exploraran temas como la corrupción, la impunidad y la lucha por la justicia. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y un llamado a la acción para aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. Se escribieron libros, se filmaron documentales y se pintaron murales que contaban su historia, transmitiendo su mensaje de esperanza y valentía a las generaciones futuras. Incluso en las escuelas, los niños aprendieron sobre Lili Téllez y su discurso en el Senado. Su historia se convirtió en parte del currículo escolar, enseñando a los jóvenes la importancia de la integridad, la honestidad y la defensa de los valores democráticos. Los maestros utilizaban su ejemplo para inspirar a sus alumnos a alzar la voz y a luchar por sus ideales, sin importar los obstáculos que pudieran enfrentar. En resumen, la senadora Lili Téllez, con su impactante discurso, no solo sacudió los cimientos del Senado mexicano, sino que también encendió una chispa de esperanza y cambio en todo el país. Su legado perdura como un faro de valentía y convicción, inspirando a las generaciones futuras a luchar por un México más justo, equitativo y democrático. Su historia es un recordatorio de que el coraje de una sola persona puede marcar la diferencia y cambiar el curso de la historia.